capítulo 1, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracias damos a nuestro Dios siempre, y muy especialmente por el Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y porque Él es el Verbo de Dios. El apóstol Juan escribió estas palabras: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Solo quisiera hacerle mención, hermano y hermana. Los que han leído la palabra, las que han leído la palabra, otros la han oído, la han guardado, la han atesorado, recordarán cuando Dios habla con Moisés en el Éxodo capítulo 19, versículo 10. Ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, porque al tercer día descenderá Jehová a ojos de todo el pueblo en el monte Sinaí. Y usted recordará, hermano y hermana, el tercer día cuando Dios baja, cuando Dios desciende en el Sinaí y le da mandamientos, estatutos, ordenanzas, decretos, preceptos. Le da la ley a Moisés porque desciende en el monte del Sinaí con la ley de fuego en su mano. Pero el apóstol Juan escribe que la ley por medio de Moisés fue dada. Moisés fue un mediador. Dios le da la ley a Moisés y Moisés se la transmite, se la lleva, se la da al pueblo. Pero también el apóstol Juan dice que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Esa palabra es la que vamos a tomar. Cuando la Biblia habla de gracia, hermano y hermana, bueno, usted encuentra en la Biblia: la gracia se derramó en tus labios. Algunas veces la gracia significa dulzura. Otras veces la gracia significa favor. ¿Se acuerda cuando Esther halló gracia ante los ojos del rey Asuero? Alcanzó el favor, halló un favor. Otras veces la palabra gracia también se refiere a una dispensación o a la dispensación en la que estamos, el tiempo de amnistía, así. La gracia, esa palabra tiene varios sentidos. Solo nos queda de trabajo cada vez que usted y yo hallemos esa palabra en la Biblia, investigar, averiguar, escudriñar, sacar una conclusión a qué gracia se refiere. Aquí, por ejemplo, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. En este versículo el apóstol Juan hace mención del pacto anterior, del primer pacto de la ley, que también se confirmó con sangre. Pero también hace mención de esta nueva dispensación en la que estamos
hermano y hermana. Pero una palabra es la que quisiera tomar para este otro mensaje. Dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Solo vamos a tomar la verdad, porque parece que en estas conferencias oíamos algo sobre la gracia. La verdad, eso quisiera, con la ayuda de Dios, hermano y hermana, con la ayuda del Espíritu Santo, y su atención contribuye, su atención nos ayuda al ministro, no importando de quién se trate. Así, la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué nos trajo la verdad de Dios, hermano? Primero, la verdad de Dios es Cristo. Y recuerde que en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, entre otras cosas, el Espíritu Santo dice que Dios es un Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Qué nos trajo Jesucristo cuando viene con la verdad, hermano? Dice que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Pero ¿qué fue lo que nos trajo? ¿Cuál ha sido el beneficio para nosotros en este tiempo? ¿Cuál ha sido el resultado de la verdad que Cristo trae? A ver, comencemos a mirar. Veamos. El libro que escribió el profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1, 2 y 3. Isaías, capítulo 42, versículo 1, 2 y 3. Oiga lo que nos trajo la verdad de Dios. ¿Cuál fue la bendición cuando Cristo aparece? Y aparece con la gracia y también con la verdad. Isaías 42, versículo 1, 2 y 3. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Oiga, el resultado de la venida de Cristo trayendo la verdad de Dios. Cuando hablamos de verdad, hermano y hermana, bueno, todos demandamos verdad. Todos demandamos verdad. Cuando hablamos de verdad, estamos hablando de algo cierto, de algo verídico, de algo que es real, hermano y hermana. Cuando hablamos, hermano, de la verdad, estamos hablando lo que está de acuerdo a la realidad. Eso significa verdad, entre otras cosas. Pero oiga esta palabra: por medio de la verdad traerá justicia. Por medio de la verdad traerá justicia. Cuando el Señor Jesús viene, la dispensación de la ley se acaba, se termina. Es cierto que Él vino, y vino cuando la palabra dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él nació sujeto a la ley, súbdito a la ley, como todo judío. Nace, es circuncidado a los 8 días, a los 40 días la madre ofrece sacrificio de purificación, y sucesivamente, conforme a la ley.
Y él mismo dijo: no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero en su venida trae la verdad de Dios, hermano. Y por medio de la verdad, él trae justicia. Unamos este versículo con Romanos capítulo 5. ¿Por qué? ¿Qué tanta importancia? ¿Acaso la ley no era verdad, hermano? Si los testimonios del Señor son verdad, los testimonios, los mandamientos, los preceptos de Dios son verdad. Como que hubiera un contraste. De ninguna manera. Dios no es Dios de confusión. Oía usted, oíamos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Dice que por medio de la verdad traerá justicia. Justicia. Viene con una verdad que va a dar justicia. Capítulo 5 de Romanos, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, a todos los hombres, la justificación de vida. Dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, pero la verdad vinieron por Jesucristo. Cuando Cristo viene, trae la verdad de Dios para justicia. Y me llamó tanto la atención pensar en este versículo, hermano, cuando dice que por la justicia de uno, muchos hemos alcanzado la justificación. La palabra justificar, hermano, no solo significa probar una cosa con razones convincentes. Cuando la palabra justificar también significa probar la inocencia de una persona. Oiga, hermano, unamos este versículo, vamos a ir un poco rápido. Unamos este versículo con la carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Viene el Señor y viene con la verdad, y por medio de la verdad trae justicia para la justificación de cada ser humano. Capítulo 2, versículo 16 de la carta a los romanos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley por medio de Moisés fue dada. Esa ley, hermano, era una ley de fuego. Pero esa ley, a pesar de ser una ley de fuego, también la palabra dice: y tendremos justicia cuando cuidemos en guardar sus mandamientos. El judío podía alcanzar una justificación, pero cumpliéndola fielmente, al pie de la letra, así. El problema, hermano y hermanas, surgía cuando el siervo de Dios Santiago escribe en su carta: si cumplís la ley real, bien hacéis. Pero si en un punto, si llegas a fallar en un punto, te haces culpable de toda la ley. La misma ley te puede condenar, porque si le fallas en un punto. Y la palabra dice que por cuanto era débil por la carne, fue imposible, hermano, que el hombre alcanzara una justificación eterna. ¿Por qué cree usted que había que hacer cada año había que hacer sacrificios de justificación?
por la debilidad de cada, especialmente de cada judío, así. La ley por medio de Moisés fue dada, pero esa ley, la palabra dice que a nadie pudo justificar. Ahora viene el Señor, viene Cristo, viene con la verdad, y por medio de la verdad trae justicia. Por medio de su justicia viene a justificar la vida de cada ser humano. Le decía, entre otras cosas, hermano, que la palabra justificar significa, entre otras cosas, aprobar la inocencia de una persona. ¿Sabe qué estaba pensando, hermano? Estaba sentado y me quedaba pensando en un momento. Me quedé pensando, no cabe duda, por este lado. Del lado de los hermanos, y es posible que del lado de las hermanas. Cada uno recordará su vida pasada. Cada uno es consciente de su vida pasada, de dónde el Señor lo llamó así, de dónde lo llamó. Hay hermanos posiblemente entre el pueblo del Señor que en su incredulidad, que en su vida pasada, tal vez por ignorancia, oiga hermano, porque fueron engañados, llegaron a practicar el sicariato. Es posible que por este lado haya hermanos que practicaron esa maldad de quitarle, de privarle la vida a otra persona. Pero oiga lo que Cristo trae cuando viene con la verdad. Trae justificación, porque la ley que dio Moisés a Israel, esa ley que la recibió en el monte del Sinaí, no pudo justificar. Aquí la palabra es totalmente clara cuando dice: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero esa verdad, hermano, viene a darnos una justificación en términos generales, a declararnos, oiga hermano, oiga hermana, a declararnos inocentes, a decirnos: no tienes culpa, porque la culpa yo la quité. No tienes condenación, porque la condenación yo te la quité, y te declaro inocente. Oiga hermano, es por eso que nosotros que practicamos, oiga hermano y hermana, porque es posible que entre nosotros hayan hermanos, haya hermanas, tal vez del Príncipe de Paz, tal vez de la Iglesia de Dios, o de alguna otra denominación aparte del Príncipe y de la Iglesia de Dios, oiga hermano, que posiblemente participe en una iglesia pentecostés así. Quiero decirle, hermano y hermana, que nosotros, lo de la sana doctrina, sostenemos, nos aferramos a la verdad de Dios, que la salvación no se pierde, oiga hermano, porque fuimos justificados una vez y para siempre. Una vez y para siempre Dios, por Jesucristo, nos declaró inocentes, hermano, hermana, nos declara inocentes, libres de culpabilidad. ¿Cuánta maldad hizo usted en su vida pasada, hermano? ¿Lo recuerda? En el momento que cayó de rodillas, en el momento que le dijo al Señor: perdóname, soy una persona pecadora, perdóname Señor, he hecho lo malo, he hecho tanta maldad, aunque no lo merezca, pero necesito tu perdón. En ese instante, oiga hermano, en ese instante, hermana, la justificación por medio de Jesucristo viene a la vida, porque la sangre opera limpieza y por ende queda limpio, queda libre de condenación, queda libre, oiga, queda libre de castigo, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. Pero usted y yo
hemos sido justificados, y ese ha sido el resultado de la verdad que Cristo trae a la tierra. Le decía, sostenemos. Si a usted le dicen que la salvación se pierde, es mentira, es falso. Oiga, hermano, si a usted alguna vez le han dicho, fracasaste, caíste, perdiste tu salvación, para recuperarla tienes que volver a perseverar. No, hermano, no, hermana, la venida del Señor ha sido una gran bendición a nuestra vida, porque por Él Dios nos declara inocentes, porque por medio de la ley nadie puede ser justificado. Pero hay algo más que quiero mostrarle. Miremos por la palabra. Dice que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Evangelio según San Juan. Antes que se me olvide, no estamos tratando de abrir puertas como oíamos en estas conferencias, que como no se pierde la salvación, me bautice o no, no hay problema, no me voy al infierno y a Dios no me va a mandar al lago de fuego. Que como estoy libre de condenación, libre de juicio, no importa cómo pueda vivir, no importa de qué manera tengo que vivir. No, hermano, no estamos tratando de abrir puertas para que usted se aferre y diga, como la salvación no se pierde, como la tengo asegurada, voy a vivir mi vida a mi sabor y a mi antojo. Así, no, hermano, de ninguna manera. Miremos esta palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7 y luego el 13. ¿Qué nos trajo esa verdad divina de Dios? ¿Qué nos trajo el Señor, hermano, cuando venía con la verdad de Dios? Capítulo 16, versículo 7 y luego el 13. Pero yo os digo la verdad. Tomen nota de esta palabra, porque una cosa es lo que yo suponga, lo que yo piense, lo que yo imagine. Una cosa es lo que yo crea por mis principios afuera o fuera de la palabra de Dios. Oiga esta palabra. Capítulo 16 le decía, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Esta palabra lo habló el Señor. ¿Y qué verdad habló el Señor cuando estaba en la tierra? Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Oiga lo que el Señor dijo. Pero yo les digo la verdad. La verdad vinieron por Jesucristo. Es menester, es indispensable, conviene, es necesario que yo me vaya para el cielo, porque si yo no me voy para el cielo, el Espíritu no va a venir. En el tiempo de la ley, el Espíritu Santo venía de una forma eventual. Cuando hablamos de una forma eventual, estamos diciendo que solo venía en casos especiales a dejar un mensaje. Venía a dejar el mensaje y luego el Espíritu Santo se iba. Y todo hombre que recibía una revelación de Dios por el Espíritu Santo, cuando Él se iba del hombre, su vida era normal. Volvía a quedar como cualquier hombre natural. Oiga, hermano y hermana. Pero ahora viene el Señor y dice una verdad. Conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés, hermano,
La palabra Pentecostés significa 50 días. En el día del Pentecostés viene el Espíritu Santo para tomar posesión de la iglesia. Y desde ese momento, oiga, hermano y hermana, el Espíritu Santo se quedó totalmente en la tierra, porque hay una iglesia que necesita ser purificada, ser instruida, ser guiada por el Espíritu Santo. Unamos este versículo, mi tiempo está por llegar. Unamos este versículo con la carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas. Yo les voy a decir la verdad, dijo el Señor. El Espíritu tiene que venir, pero me tengo que ir. Si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo. Él los va a guiar, Él los va a conducir por senderos de verdad. Pero oiga esta palabra, Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6. Unamos este versículo con Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Oiga, la verdad que Cristo trae y la verdad que la deja establecida. Entre nosotros hay hermanos que no son de la sala evangélica de la sana doctrina. ¿Por qué ve usted que nosotros no levantamos nuestras manos para decir: Espíritu Santo, desciende sobre nosotros? Porque lo tenemos en nosotros, porque está en nuestro corazón. Pero surge la pregunta. Alguien puede preguntar, pero quiere decir que en las iglesias del Pentecostés no hay verdaderos convertidos, o hay verdaderos convertidos que tienen al Espíritu Santo. Esa es la pregunta que puede surgir. La respuesta es muy sencilla y se la voy a explicar rápidamente porque mi tiempo está por llegar. Se recuerda, oiga, bueno, la palabra dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. En el momento que Cristo entra en el hombre, que le recibe por la fe, entra el Espíritu Santo. Los dos son uno. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Los dos son uno. Entra el Espíritu en el corazón. La respuesta es sencilla. ¿Quiere decir que no hay verdaderos convertidos? Hay. Pero si tienen al Espíritu Santo, entonces ¿por qué están practicando el error? ¿Por qué si el primer día de la semana quedó establecido el partimiento del pan, por qué ellos lo practican entre semana? La respuesta es sencilla, hermano, y se lo voy a explicar ligeramente. ¿Se recuerda cuando Pablo quería predicar a un lugar? Predicar, hermano, ¿acaso es pecado predicar? Claro que no. El apóstol Pablo quería viajar y predicar a un lugar, pero el Espíritu Santo le prohíbe. El Espíritu Santo le dice: no vayas a ir. Bueno, Pablo obedece y dice: el Espíritu Santo me lo prohibió y no puedo ir. Cuando se oye la voz del Espíritu que dice no, pero el creyente lo hace, es cuando incurrimos en desobediencia. Oiga, hermano, eso significa: hay muchos y muchas que pueden estar en muchas congregaciones, pero ¿por qué no son guiados para poder entender la verdadera forma de la sana doctrina? ¿Por qué? Por desobedecer la guianza, la dirección del Espíritu Santo. Mi tiempo llegó, hermano y hermana. La palabra dice que la ley por medio de Moisés fue dada, una ley de fuego, una ley que podía justificar. Lamentablemente, por cuanto era débil por la carne, fue imposible. Por cuanto por las obras de la ley ningún ser humano, ninguna persona puede ser justificada. Eso significa, en términos generales,
que vivir una vida religiosa no lo tendrán por inocente. ¿Cuántas personas con nosotros que solo viven una vida religiosa? ¿Cuántas personas entre las hermanas que solo viven una vida religiosa? Cuando usted se muera, su desengaño será abrir sus ojos en el infierno. ¿Por qué? Porque vivió solo una vida religiosa. No fue justificado, no fue aprobado por Dios en una inocencia. Su culpabilidad no fue quitada. Recuerde, la palabra dice: bienaventurado aquel a quien Jehová no inculpa de pecado. Quedamos libres, hermano, por la venida de Cristo, trayendo la verdad de Dios, esa verdad que nos trajo justicia, que nos trajo justificación y nos trajo un Espíritu Divino que nos puede conducir a toda verdad. Gracias damos al Señor por su palabra que Él nos ha concedido y que Él la bendiga en nuestros corazones.